Saludos. Bueno, alguien preguntaba que por qué salíamos tan abrigados en los vídeos y es que aquí hace un frío del demonio. Se ha adelantado el frío, habitualmente en Galicia. Los momentos más fríos suelen ser a partir de Navidad, pero este año o eso es que a partir de Navidad vamos a tener auténticos problemas. La verdad es que la sensación de frío, quizá por la humedad de esta zona o por lo que sea, es tremenda, aunque la temperatura, el termómetro en sí mismo, pues no marque datos demasiado terroríficos, digamos, ¿no? En fin, Brian Berletic ha hecho un análisis curioso, llamativo, en el cual dice que Putin lo que ha hecho es una trampa para la OTAN en Siria. A esta tesis también se une Borsigman. Estos dos autores los hemos visto más de una ocasión aquí en este canal. La verdad es que sus análisis son buenos, son de buena calidad. Berletic, de hecho, empieza llamando la atención sobre lo que es básicamente la estrategia del Pentágono. Toda esa estrategia que se ha ido expresando en diferentes doctrinas, pero que en última instancia sigue fielmente la vieja doctrina británica de Mackinder, ese tipo de, digamos, tendencias que coquetean, de hecho, con cuestiones más bien religiosas, incluso, en la necesidad de cumplimentar, digamos, la finalidad última del proyecto moderno. Pero bueno, no vamos a meternos en tanto, vamos a ir más bien al detalle que nos daba Berletic acerca de ese modus operandi de practicar la guerra a nivel estratégico, a nivel de diferentes países, in detail, como dice él, con ese término técnico, insistimos, de las doctrinas del Pentágono. Esto significa que básicamente lo que ha hecho Estados Unidos es ir paso a paso acechando a los aliados del objetivo último, el objetivo último que sería China. En ese sentido, una vez caída Siria, el siguiente en la lista debe ser Irán, el siguiente debe ser Rusia y ya por último, pues bueno, la propia China. China, según esta tesis, quedaría para el final, con lo cual, digamos que lo que vamos a ver en lo sucesivo van a ser muchas cosas en el Oriente Medio, para después ya pasar quizá a través de Asia Central, o al menos con un punto clave en Asia Central, a una serie de sucesos que eventualmente llevarían a la desmembración de Rusia. Fíjense que, de hecho, alguien destacaba por ahí un mapa en el que se veía, bueno, pues Rusia despiezada, ¿no? Ya en diferentes republiquetas o algo así por el estilo. Y, bueno, esto en realidad ya hacía llamada a aquella cuestión, organización, de hecho, organización creada por los británicos, que clamaba por la liberación, emancipación de los pueblos que supuestamente están sometidos al imperialismo ruso. Esto, viniendo de los británicos, es como mínimo simpático, pero el caso es que, en torno a lo que dice Berletic, hay ciertas cosas que quizás se pasan ya de largo debido a que el contexto, bueno, se hace ya difícilmente manejable. Si pensamos desde el asunto aquel de las Torres Gemelas en adelante, vemos que la doctrina Rumsfeld-Zebrowski, que pretendía reorganizar, reordenar el Gran Medio Oriente, como ellos lo llaman, bueno, se ha implementado paso a paso de forma escrupulosa. Es verdad que han tenido sus, digamos, chascos, por así decir, pero lo cierto es que de momento se cumple escrupulosamente. Pensémoslo, empezó todo con Afganistán. Insistimos, aquello fue un chasco porque, aunque empezó bien, pues ya ven, tuvieron que salir de allí con el rabo entre las piernas. Pero, atención, porque en Afganistán estos días están ocurriendo cosas bastante extrañas. Está habiendo diferentes facciones, algunos dicen que afectas al ISIS, lo cual ya es bastante indicativo de qué es lo que puede estar detrás de eso, que están llevando a cabo asesinatos selectivos. Están llevando a cabo atentados y, de hecho, bueno, un importante cargo dentro del gobierno talibán ha caído en uno de esos ataques. Después fue Irak. En Irak pasó 3/4 de lo mismo. Cayó bastante rápido Irak, pero tuvieron que salir también de allí con el rabo entre las piernas. La situación, eso sí, tanto en Afganistán como en Irak sigue siendo precaria. Después, si lo recuerdan, el gran evento fue Libia.
Y Libia sigue hoy en un estado de absoluto caos. También, curiosamente, ha habido noticias precisamente allí, en las últimas horas, en torno a ciertos problemas extraños con los recursos petrolíferos del país y cosas así por el estilo. Tengan en cuenta que esto se dice mientras se comenta, y uno de los que lo comenta ya es el propio Martyanov, que los rusos podrían transportar básicamente las bases de Siria a Libia. Así que el hecho de que ocurran cosas por allí, pues bueno, hay que tenerlo en consideración. Pero es que si piensan en aquel mapa verde que presentó Netanyahu en la ONU en septiembre, es decir, hace muy poco, salían en aquel mapa países que, de hecho, o bien están bajo ese proceso de la doctrina Rumsfeld-Zebrowski, o bien han decidido aliarse o avenirse a la posición imperial. Por supuesto, esto conviene a Israel, faltaría más. El gran, digamos, la pieza clave, la pieza maestra del Gran Medio Oriente sería, sin ninguna duda, Israel. Un Israel que estaría presente en todos y cada uno de los diferentes nuevos estados, porque básicamente la idea es crear nuevos estados por doquier, y ya veremos qué podría ocurrir, digamos, con el tamaño, por así decir, de Israel. Tengamos en cuenta que hoy mismo, era Netanyahu quien exigía que se moviesen nuevos colonos a la zona de los Altos del Golán, es decir, que la intención no es ni mucho menos, digamos, recular en lo que estuvieron haciendo estos últimos días, sino todo lo contrario. La idea es ocupar cada vez más tierras, más territorio sirio, y bueno, practicar en Siria lo que llevan practicando todos estos años en Palestina, es decir, básicamente robarles los hogares a los pobladores locales, básicamente. Es tremendo, pero esto es así. Entonces, si tenemos todo esto en consideración, pues pensemos que Egipto, después de lo ocurrido con Gaza, bueno, ha dejado poco lugar a la duda acerca de que se ha venido a Israel. Es algo que quizás sea difícil de digerir para algunos, pero que, bueno, la realidad es la que es. En cuanto a Sudán, fue dividido y continúa en guerra, una guerra bastante cruenta por lo demás. Si pensamos en Etiopía, fue dividida también en su momento, Eritrea fue desgajada de Etiopía, y Etiopía, un país demasiado fuerte como para que, o con demasiado potencial como para que el imperio esté tranquilo, Etiopía ha tratado de buscar salir al mar en otra de las víctimas de toda esta estrategia que se ha implementado sobre el Gran Medio Oriente, Somalia. Fue dividida también a su vez y bueno, es uno de esos estados fallidos que de hecho es una fase preliminar del post-estado, que es lo que se está de hecho implementando en Siria. El post-estado es toda esa palabrería que nos está soltando ahora el amigo Al-Golani, el que, por cierto, está siendo, digamos que paso a paso, como si nadie se diera cuenta, empujado a ser el gran líder sirio. De hecho, bueno, se ha coqueteado ahí con que, bueno, podría presentarse a las elecciones, como si no fuese, de hecho, el gran personaje que, digamos, que se va a hacer con el poder. Pero eso sí, se va a hacer con el poder en un ámbito de que ya no es ese estado fallido al que estamos acostumbrados en Libia, en Somalia o casos así por el estilo, sino que sería algo nuevo. Es decir, tendría todos esos elementos que dan buena apariencia y que, digamos, que evitarían en el futuro que los estadounidenses, el imperio, se llevase un chasco. Es decir, tendríamos en ese caso, básicamente, que mediante el factor propagandístico, la organización del Estado y, lo más importante de todo, el toque contratradicional, de que básicamente sería como una cara amable de un Estado democrático y con todas esas palabrejas que tanto gustan a los occidentales, pero que sería en realidad un Estado extremadamente confesional, por así decirlo. Es decir, se casaría una cosa con la otra y tendríamos ese neofeudalismo postestatal, ¿no? Esto, digamos, que es lo que entra en colisión entre lo que algunos analistas consideran que es lo que cabe esperar en lo sucesivo y lo que plantean algunos como Berletic. Berletic dice que
teniendo en cuenta los precedentes, en Siria ocurriría 3/4 de lo mismo de lo que ocurrió en Afganistán o en Irak. Es decir, al final acabarían reorganizándose las fuerzas locales, en guerrillas, etcétera, etcétera, y acabarían, digamos, expulsando a los estadounidenses, quizá también a los israelíes y a los turcos. Los turcos que, por cierto, están constantemente sondeando la situación y, de hecho, han hecho un guiño simpático con respecto a la eventual retirada de Rusia de sus bases militares, diciendo que, bueno, que ellos podrían ayudar. Hay informaciones de que se está procediendo al empaquetado de sistemas S-400, helicópteros K-52, etcétera, etcétera. Es decir, según esta información, lo que cabría esperar es que los rusos van a retirarse de estas bases, con lo cual, digamos que Siria se quedaría totalmente en manos occidentales. Entonces, ¿hasta qué punto esto sería una trampa, tal y como sugiere Berletic y otros autores? O si, digamos, Occidente va a jugar su gran baza del posestado neofeudal, de manera que sí que funcione la fórmula, bueno, pues eso es lo que ya habría que ver en el futuro. A todo esto, bueno, se supone que Turquía también está esperando su oportunidad para hacerse con un trozo de esa eventual caída al estilo Afganistán o Irak que ocurriría para estos planes occidentales. Es decir, los turcos esperarían su ocasión para ocupar al menos parcialmente Siria. De esto hay poca duda. Entonces, de hecho, el propio Erdogan lo ha dicho, con lo cual tampoco es que haya que especular demasiado con esto. Entonces, si tenemos todo eso en cuenta, pues básicamente tenemos que los occidentales han conseguido implementar su reorganización del Gran Medio Oriente, en gran medida, el imperio lo ha conseguido. Pensemos en los problemas, bueno, primero, antes que nada, lo que ocurrió en Bangladesh, pero digamos que al venirnos más hacia lo que es el Medio Oriente, pues fíjense, en Birmania siguen las operaciones de grupos rebeldes, por supuesto apoyados por Occidente. Tenemos en Pakistán problemas constantemente, de hecho hace poco hubo grandes disturbios allí, grandes problemas. En Irán, la gran incógnita. En Irán, ¿qué es lo que va a pasar en Irán? Eso es lo que está por ver. En cuanto a los yemeníes, están creando muchísimos problemas, veremos también qué planes hay en eso. Arabia Saudí, por su parte, digamos que ha jugado, por un lado, el papel de seguir a lo mismo y por otro lado también, digamos que tratar de mejorar su parcela de reorganización en el Gran Medio Oriente, mediante, pues eso, el rechazo del comercio en dólares, con el petróleo y todo esto, pero a todas luces parece que forman parte, lo mismo que Egipto, forman parte de ese mapa verde de Netanyahu, ¿vale? Es decir, que todo estaría bien, todos sacarían lo suyo y aquí paz y después gloria. Entonces, en ese sentido, bueno, pues ya tenemos muy, muy claro qué es lo que cabe esperar en lo sucesivo, pero atención, porque ayer mismo, lo cubríamos en el vídeo de ayer, Putin dice que contraatacan en todos los frentes. Así que contraatacar en todos los frentes supondría, al menos a priori, que también ocurriría algo, si no en Siria, en el Gran Medio Oriente, en algún punto del Gran Medio Oriente. Hay que tener en cuenta que la presión en Georgia sigue. Es decir, no es algo tampoco que se pueda decir que no hay influencia occidental poderosa, digamos, a las puertas de Rusia, porque sí la hay. Incluso en la propia Armenia, mucho habría que decir al respecto. O esa posición de Azerbaiyán, que por un lado es próxima a Turquía y por otro lado a Israel. Y Azerbaiyán, digamos que hace ahí una especie de cabeza de puente o algo así. Digamos que geoestratégicamente es problemático para los aspectos de la seguridad de Irán, dejémoslo así. Así que lo que cabe esperar es que que el imperio vaya totalmente a por Irán y ahí es donde ese contraataque de Putin habría que preguntarse si es para salvar dentro de esa estrategia in detail, como decía Berletic, salvar a Irán, no tanto porque se quiera salvar a Irán, sino cuanto porque, en caso de que Irán cayese, Rusia estaría en, bueno, ya más que muy serios aprietos, estaría ya a las puertas de tener que pasar, digamos que una guerra nuclear como para garantizar su seguridad. Es decir, la cosa se pondría con la máxima tensión posible.
También hay que ver a los chinos, que obviamente van a ver todo esto de reojo y a ver qué es lo que pasa y qué pasos podrían dar. Digamos que obviamente ellos van a seguir con su estrategia, no van a cambiar su estrategia precisamente a estas alturas, pero está claro que podrían verse tentados a no dejar caer alguna pieza clave más. En ese sentido, hay algunos analistas como Martianov que dicen que no pasa nada, que no hay nada de qué preocuparse por la cuestión de Siria, que Rusia está perfectamente bien, que no, nada se le pierde en Siria, muchos rusos opinan de este modo, y bueno, desde luego desde un punto de vista militar o regional, eso es cierto, pero desde el punto de vista de la geoestrategia, es decir, desde el punto de vista mundial, dentro del plan general, ahí la cuestión ya es muy diferente. Digamos que Siria ocupa un lugar geoestratégico absolutamente privilegiado y en ese sentido ese Damasco proverbial. Oh, por cierto, a todo esto, si quieren ustedes pasar un rato entretenido, busquen en YouTube las profecías de 1001 rabinos en YouTube que están con lo de Damasco a vueltas, que si viene el Mesías, en fin, digamos que le están haciendo el trabajo a Netanyahu muchísimo más fácil. La cuestión de Damasco, la cuestión de... Y también cabría preguntarse por qué el ejército israelí cada vez está más cerca de Damasco, digamos que hace que se calienten las cabezas al máximo y que se interprete la cuestión profética de la manera más literal posible. Poco menos que las escrituras eran libros para que se divirtieran aquellos que gustan de la geopolítica y la historia militar más literal y más, en fin, limitada posible, cuando obviamente las escrituras son para otra cosa totalmente. Pero bueno, el caso es que esa información está ahí y hay que tenerla en cuenta porque la batalla cultural es también muy importante. Y en ese sentido, la caída de Siria es un problema también para Rusia. Incluso lo dijimos aquí varias veces. Esos yihadistas de Asia Central pueden ser muy problemáticos una vez que vuelvan a sus países de origen y digamos que entren en colisión con la cultura rusa. Una cultura rusa que tiene mucho, obviamente debido por razones históricas, vaya, tiene mucha fuerza en todo el Asia Central. Entonces, obviamente también eso, insistimos, Siria además, un país islámico sí, pero muy abierto, donde de hecho confluyen diferentes vertientes, y no solo islámicas, sino también cristianas. Es decir, ahí había también otro punto de conexión con la propia Rusia, es decir, una conexión entre el mundo islámico y el mundo cristiano, cristiano ortodoxo en este caso. Lo mismo pasa con Georgia. De hecho, Scott Ritter hablaba, ¿no?, acerca de la cuestión de que Hamás había visto con buenos ojos la llegada del HTS a Siria. Entonces él se enfadaba mucho porque, bueno, el HTS ya ha practicado esa amistad por la diversidad, básicamente haciendo todo tipo de crímenes y de barbaridades de toda índole, entre otros con la comunidad cristiana ortodoxa. Pero bueno, eso ya es otra cuestión. Digamos que Ritter en ese sentido no comprende o por razones personales no quiere meter en la ecuación el hecho de que Hamás es, bueno, antes que nada una creación israelí y que se dividió en una facción que fue la que de hecho había que aniquilar, por eso Israel movió ficha, una facción en realidad próxima a Irán, pero había otra facción que era próxima a esos yihadistas, a ese ISIS y toda esta cuestión. Así que, bueno, digamos que el análisis en ese sentido de Ritter nos parece parcial, pero obviamente todo esto es muy complejo, tampoco se le puede reprochar ni a este, ni a aquel, esto o aquello. La situación de hecho es la más compleja que es posible, más compleja sería sencillamente imposible imaginarla siquiera, pero bueno. Sea como sea, insistimos, son desafíos a otro nivel, un nivel geoestratégico, pero que va incluso más allá. Son desafíos de tipo religioso, cultural, social también, los movimientos sociales también son importantes. Y piensen por un momento que mucha gente de Asia Central está en Rusia, trabaja en Rusia, y ahí siempre hubo esa conexión con la cuestión del terrorismo islámico, por eso los rusos de hecho son muy escrupulosos con eso. Digamos que eso les ha dado muchísimos problemas a nivel interno y no sabemos hasta qué punto todavía eso, digamos, esa influencia occidental, porque todos sabemos que es Occidente quien está detrás de ese yihadismo,
no sabemos hasta qué punto todavía tiene la fuerza suficiente dentro de Rusia. Eso sí, sea como sea, Ucrania se está viniendo abajo, pero también es verdad que Zelensky no parece precisamente preocupado. De hecho, ha despachado al primer ministro húngaro con muy malas palabras. De hecho, se han quedado horrorizados los húngaros. Parece ser que, bueno, los húngaros de hecho pedían que escuchase una propuesta de un alto el fuego y, bueno, parece ser que les ha insultado. Es decir, no ha sido muy diplomático Zelensky y sus hombres con el señor Orbán, que la verdad, independientemente de las incompatibilidades, que ya ahí no entramos a diferentes niveles, político, etcétera, etcétera, lo cierto es que se había mostrado bastante cordial y, vaya, que a Ucrania le compensaría, en teoría, un alto el fuego, con lo cual tampoco debería haberse producido semejante respuesta. Eso lo que significa es que los ánimos están muy revueltos y que, desde luego, en Occidente hay planes de que la guerra continúe, que la agresión a Rusia continúe y que las cosas, digamos, que vayan por esa vía, insistimos, en la cual lo que cabe esperar era lo que decíamos en primer término que nos traía Brian Berletic, es decir, que continúe esa búsqueda del siguiente en caer, el siguiente que sería Irán, sin ninguna duda. Por supuesto, también Irak estaría dentro de la ecuación, pero Irak es a muchos niveles un estado fallido, con lo cual digamos que no les preocupa tanto. El que de verdad sí les preocuparía, sí que sería un golpe maestro, sería Irán. Si consiguiesen hacerse con Irán, digamos que ahí ya sí que el planteamiento hipotético de una victoria occidental sería algo muy, muy serio. Veremos qué pasa en lo sucesivo. También hay que tener en cuenta, desde luego, el análisis que hacen gente como Martianov, que plantean todo desde un punto de vista militar y de la clarísima, por lo demás indiscutible, superioridad rusa, así que veremos si lo militar es suficiente para detener los planes occidentales. En fin, no insistimos más, solamente queríamos hacer, digamos, una miscelánea acerca de una situación complejísima que ni mucho menos está tendiendo hacia la solución, es decir, hacia clarificarse o, en fin, al menos que nos den alguna pista, sino todo lo contrario. Cada vez es más y más y más confusa y más susceptible de convertirse en una guerra caótica. Bueno, guerra ya lo es, pero caótica también lo es, la verdad, pero digamos que aún puede ir mucho más allá en esa vía, en ese sentido. Lo dejamos ahí, ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Por lo demás, aquí seguiremos atentos a las noticias y analizando este tremendo caos geopolítico y a ver qué es lo que cabe esperar en lo sucesivo. Venga, un gran saludo para todos, nos vemos en la próxima.